Noticias RCN con Joana Rodríguez y Alejandra Santamaría. Buenas tardes, soy Alejandra Santamaría. Y yo soy Joana Rodríguez. En este noticiero haremos una explicación a grandes rasgos de la Ley General de Educación. Para iniciar, cabe aclarar que antes de 1991 el colombiano debe de ser católico, porque para ese entonces el catolicismo era elemento esencial del orden social. Además, tenía que ser liberal o conservador blanco, hijo legítimo. No podía divorciarse y mucho menos tener inclinaciones sexuales de otro índole. Pero con la Constitución Política de 1991 aparecieron los raizales, los indígenas, los afrodescendientes y aquellos practicantes de otras religiones. Cada uno quería hacerse escuchar y actualmente cada uno de ellos tiene su propio espacio para ser reconocido. La educación no estuvo exenta de esos cambios, ya que con la creación de esta Constitución debe ser cerrada y tradicionalista. Bien. Y también la educación pasó a ser abierta, inclusiva e innovadora. Ahora vamos a la ciudad de Ibagué, donde se encuentra nuestra reportera Nicole Trejos. Buenas tardes allá en estudio. Nos encontramos en la Escuela Normal Superior de Ibagué, donde hablaremos más a fondo de la Ley General de Educación, que se expide el 8 de febrero de 1994. Para esto nos acompaña la maestra Jimena Ovalle. Jimena Ovalle, hablemos acerca de la ley. Claro que sí, Nicole. Muy buenas tardes. La Ley General de Educación, como la norma expedida por el Congreso de la República, esta está conformada por el Senado y la Cámara de Representantes, surgida durante el gobierno del presidente César Gaviria, entre 1990 y 1994. Está estructurada por 222 artículos y 11 títulos. La Ley General de Educación establece las normativas del servicio público, establece las normativas de educación basada en la Constitución Política de Colombia. Nicole, ahora la invito a que nos acompañe a la sala donde están el rector, coordinadores y maestros que nos informarán cómo está compuesta esta ley y cuáles son sus implicaciones en la educación colombiana. Por supuesto que sí, Jimena, vamos. Hola, soy Alejandra Velázquez y soy rectora. Hola, soy Diana Delgado, maestra de Ciencias Sociales de la institución. Mi nombre es Jimena Ovalle y soy docente de religión. Hola, soy Lorena Camargo y soy la coordinadora de la institución. Hola, soy Mayumi Alejandra, soy maestra de lenguaje. Soy Ana González y soy maestra de Ciencias Naturales. Hola, soy Carla Rodríguez y soy licenciada en Matemáticas. En esta oportunidad vamos a hablar de las disposiciones generales de la Ley General de Educación. El título 1 está compuesto del artículo 1 al 9 y en ella podemos encontrar las disposiciones generales de esta, que rigen que en la educación se debe prestar una formación integral del individuo, donde éste se forme de forma personal, cultural y social, fundamentada en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. El título 2 está compuesto por el artículo 10 hasta el artículo 45 y en este encontramos la estructura del servicio educativo: educación formal, educación preescolar, educación básica, educación media, educación no formal y educación informal. Título 3, este va desde el artículo 46 hasta el 71 y en él podemos encontrar modalidades de atención educativa o poblaciones, educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación para adultos, educación para grupos étnicos y educación campesina y rural y educación para la rehabilitación social.
El título 4 está compuesto por el artículo 72 hasta el artículo 90. Ahí encontramos la organización para la prestación del servicio educativo. En estos artículos debemos tener en cuenta las normas generales, el currículo y plan de estudio, evaluaciones y organizaciones administrativas del servicio. El título 5 va desde el artículo 91 hasta el artículo 103. Este nos habla de los educandos, de la formación y capacitación y de los beneficiarios estudiantiles. El título 6 de esta Ley General de Educación está compuesto por el artículo 104 hasta el 137. Este nos habla de nosotros los educadores, generalidades, formación de educadores, carrera docente, escalafón docente, directivos docentes y estímulos para docentes. El título 7 de esta ley está compuesto por el artículo 138 hasta el artículo 145. Este nos habla de los establecimientos educativos, de definición, características y gobierno escolar. El título 8 está compuesto por el artículo 146 hasta el artículo 172. Aquí nos habla sobre la dirección, administración, inspección y vigilancia de la nación de las entidades territoriales y de las juntas de los foros de educación, foros educativos, inspección y vigilancia. A continuación veremos el título 9. En este título podemos encontrar que están compuestos por artículos del 173 al 192. Aquí nos habla sobre la educación financiera, recursos financieros estatales y estímulos especiales para la educación. En el título 10 está compuesto por el artículo 193 hasta el artículo 203. Este nos habla sobre las normas especiales para la educación impartida por particularidades, generalidades, régimen laboral y de contratación y de derechos académicos. El título 11 está compuesto por el artículo 104 hasta el artículo 122. Aquí nos habla de las disposiciones varias, disposiciones especiales y disposiciones transitorias y vigencia. En 1991, en su artículo 67, la Constitución define que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica de los demás bienes y valores de la cultura. Esta ley establece los 4 niveles obligatorios que deben brindar las instituciones educativas. Primero, la educación preescolar. Segundo, la educación básica. Tercero, la educación secundaria. Y cuarto, la educación media. Además, esta ley objeta que la educación del país es un proceso de formación constante de carácter individual, cultural y social. Estableciendo las bases de integridad humana, se usó con ello el desarrollo de las personas, sus capacidades intelectuales en pro de la sociedad en la que convive por ello. El artículo 3 de esta ley señala que el servicio educativo será prestado por las instituciones educativas del Estado. También los particulares pueden establecer instituciones educativas siempre y cuando sigan la normativa del gobierno colombiano. El artículo 4 establece que la familia, la sociedad y el Estado son quienes deben velar por la calidad de esta. El Estado colombiano debe crear estrategias de seguimiento y mejoramiento continuo. En la educación se debe vigilar y evaluar de manera anual, no semestral. Un ejemplo de esto son los planes de mejoramiento de las instituciones educativas. El artículo 7 hace profundidad al rol de la familia respecto a la educación, en donde está en un primer momento debe matricular a sus hijos en la institución educativa, informarse del rendimiento académico de sus hijos, buscar orientación frente a la educación de sus hijos, participar en el consejo académico y, lo más importante, educar a sus hijos y brindarles un ambiente para su desarrollo integral.
señala que la sociedad colabora con la vigilancia, la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de su función social. Para finalizar y en conclusión, la Ley 115 de 1994 con la educación de un cambio trascendental y con ella grandes paradigmas conservadores y tradicionalistas nos convoca a una formación complementaria, completa, en los educandos y en los educadores. Es más inclusiva a todos los niños y jóvenes del país y busca la innovación. Para lograr una póliza significativa y relacionada con el papel del maestro como un eje fundamental en el progreso de la enseñanza, el aprendizaje y aún con los complementos y objetivos de esta ley, ya sea de ideología y de cada gobierno presidencial, representa un retroceso en su pleno desarrollo. La calidad y la cobertura educativa, que son aún deficientes en las zonas periféricas de la ciudad y la ruralidad, ya que sus docentes e infraestructuras educativas son precarias y deficientes, y desde una perspectiva nacional, la educación debería ser enfocada en el propio individuo. Espero les haya gustado e interesado este video. Muchísimas gracias por la atención prestada. Vamos a estudio. Hasta aquí llega la misión del día de hoy. Sigan conectados.